Probando, probando. Sí. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por estar aquí. Hoy, miércoles 13 de septiembre de 2023, vamos a dar inicio al ciclo de lecciones Estudios Bibliotecarios, Tópicos y Problemas. Propuesta germinada, cultivada y cosechada por nuestro muy querido amigo, colega y maestro Didier Álvarez Zapata, quien es profesor de la Escuela Interamericana de Bibliotecología e integrante de la línea de investigación, información, patrimonio y contextos. Estamos aquí, entonces, prestos a aprender, dejarnos inquietar, a esculcar y a desestructurar, como dice el mismo Didier, este universo magmático de la biblioteca. Aceptamos este majestuoso viaje capitaneado por Didier, para reflexionar sobre los efectos y los impulsos que la biblioteca imprime en la sociedad y en cada uno de nosotros. El ciclo de lecciones es una propuesta inédita, toda vez que la investigación que nos sugiere Didier está cimentada en la reflexión, en la filosofía, en la poesía. Y es inédita, además, porque nunca antes se ha presentado un ciclo que reflexione la biblioteca desde tal hondura humana y social, congregando a diversos públicos de distintos países de Latinoamérica e Iberoamérica. Las contribuciones de este ejercicio que hoy empieza son muchas, desde los aprendizajes y nuevas acciones en la labor bibliotecaria, hasta el debate en torno a los asuntos teóricos y filosóficos de la biblioteca. También será una oportunidad de educación continua para profesionales, bibliotecólogos y otros agentes sociales alrededor de la idea y la práctica de la biblioteca. Contribuirá a ampliar nuevos horizontes comprensivos y sensitivos de una institución, de un lugar que influye de manera inusitada en la vida de quienes la habitan, la construyen y reconstruyen. En fin, hablar, pensar, preguntar, compartir ideas y sentires frente a la biblioteca y los estudios bibliotecarios, además de favorecer el desarrollo de nuestra línea de investigación, es un espacio por excelencia para que a través de la palabra podamos fortalecer, volver sobre o reinventar la presencia y la fuerza de la biblioteca en nuestras comunidades, grupos, familias. Vale preguntarnos qué se habrá transformado en cada uno de nosotros luego de vivenciar este ciclo de lecciones. Será fundamental si estas lecciones y el mismo Didier, con su habitual manera de hablar y movilizar, nos deja sembrada la idea de la importancia de volver a la biblioteca para encontrar respuestas, como bien lo vamos a aprender desde lo íntimo, lo próximo, lo público. Estará bien si estas lecciones inciden en nuestro rol social en estos espacios con alma y cuerpo. Será perfecto que este ciclo sea el motor para pensar nuestro devenir cotidiano en y por la biblioteca, pensar en nuestros vitales mundos de lo comunitario, lo popular, la organización social, que hicieron y siguen haciendo de la biblioteca un lugar para gestar sueños, proyectos, esperanzas y rebeldías. Como bien saben, Didier Álvarez Zapata es un bibliotecario, un maestro, un pensador emblemático. Sobre todo, Didier es un magnífico ser humano, quien quiere servir a su prójimo, su próximo. Didier da todo de él. Como buen lector, es un excelente promotor de lecturas y de libros, además de películas, música, filosofía. Didier es la palabra encarnada, la voz edificante, la sensibilidad con el mundo. Así que, ¿quién más idóneo que Didier para impulsar y desarrollar este ciclo de lecciones? Didier ha transitado por todo el mundo bibliotecario, desde las bibliotecas populares y comunitarias hasta las públicas, las escolares y las académicas. Ha estudiado con rigor las relaciones de la biblioteca con los hechos sociales,
y estos han sido leídos con ojos bibliotecarios, que no dejan de ser ojos sensibles al drama humano, pero esperanzados en lograr vivir una vida en plenitud y alegría, en la reflexión y en la acción, en la pregunta y la atención, en la crítica, pero con la bondad por el otro, lo otro. ¿Quién más, sino Didier, es la persona ideal para empezar este viaje, este trayecto? Él, que es capaz de hacernos labrar y sembrar un pensamiento y una acción con la biblioteca. Muchas gracias, Didier, por ofrecernos semejante privilegio de estar aquí con vos para comprender la vida y habitar la biblioteca. Bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias a Didier. A light on in the wild, 'cause I'm coming in a little blind, dreaming of a lighthouse in the woods, shining a little light to bring us back home. When to find you in the backyard, hiding behind our busy lives, we're dreaming of a lighthouse in the woods to help us get back into the wild. Dejo una luz encendida porque estoy llegando un poco a ciegas. Sueño con un faro en mitad de este bosque. Arrojo quizás una pequeña luz para traernos de vuelta a casa. Eso es parte de la letra de la canción, de la parte de la canción que acabamos de escuchar, de Patrick Watson, un cantautor canadiense, de un bellísimo tema, Lighthouse, faro. Y eso es lo que de alguna manera queremos hacer con este ciclo de lecciones que ya la profesora Natalia Quintero anunciaba como una posibilidad y que yo quiero centrar con la metáfora del faro en medio de la oscuridad. Bienvenidos a este espacio en el que el saber y el conocer se hacen vida, en el que la vida se abre y renueva en el encuentro de las diferencias y las búsquedas comunes. Bienvenidos a este espacio en el que reivindicamos el derecho a no saberlo todo, pero nos exigimos el deber de reconocer y superar lo que nos limita y nos aleja de nuestro ser humano. Bienvenidos a este rincón de universidad en el que aún creemos que la educación es camino de libertad para ser, compromiso de ser, esfuerzo de ser. Bienvenidos a este espacio de balbuceos, de atrevimientos, de exploraciones, de lo real, mirando la realidad,
Bienvenidos a este movimiento que nos confronta con lo que aún no conocemos, que nos llama y conmueve, que nos recuerda celebrar la vida en medio de la devastación y la fatalidad que ha traído la promoción del abandono de sí mismo, el abandono del otro, el abandono del mundo. Aquí pues, requeridos por la voz de la eterna sabiduría que nos arropa a todos y llama a nuestra humanidad, nos rehusamos a ser académicos sumisos, agentes cómplices de la muerte de la universidad. Proclamamos que nuestra tarea en el mundo y el sentido de nuestro ser universitario nos demanda, como lo decía o como lo dice, un bello cartelón que mi querida amiga Teresa Bedoy me regaló y que tengo puesto en mi oficina. Ella se trajo ese cartel desde Buenos Aires hasta Medellín, bregando en las maletas de que no fuera destruido por la presión de las cosas que abundan en una maleta. Sí, nos demanda este esfuerzo, como lo decía la antigua filosofía china, producción sin apropiación, acción sin imposición de sí mismo, desarrollo sin dominación. Y eso es este espacio, un espacio de rebeldía, con las ideas y con las formas. Quise retarlos comenzando en oscuro, en silencio, con una canción. A ver si de pronto ponemos en cuestión de entrada esa dependencia, esa terrible dependencia bowlerista que tenemos de la imagen. Tenemos siempre que estar saturando nuestros ojos de imágenes, cuando quizás nuestros oídos prometen y permiten muchos y mejores encuentros con el mundo. En estas lecciones vamos a escuchar música y vamos a traer cortinillas que siempre tendrán que ver con lo que vamos a tratar. Vamos. Sigue. Ese es el cartel que me regaló mi querida Teresa. Vale, sigamos. Este ciclo de lecciones quiero dedicarlo in memoriam a un amigo que tuve la fortuna de conocer como académico y fue o es el profesor Carlos Enrique Restrepo Bermúdez, muerto recientemente, diría yo, que nuestro corazón todavía lo extraña, en el 2016. Y su pensamiento, su propuesta, su ser como académico, cubre todo el ejercicio de rebeldías que este ciclo de lecciones quiere ser. En varios de sus textos, él nos propone la idea de universidad nómada, particularmente en este libro que les recomiendo leer, hay disponibilidad de él también en la internet, que se llama Manifiesto por la Universidad Nómada. Él nos recuerda la necesidad de una vivencia distinta de lo académico. Él lo decía de cara al abismo, en un reto metafórico muy fuerte que ahora vamos a volver a tener. De cara al abismo. Una universidad que no se supedite a las lógicas del poder que ha colonizado el conocimiento y que levante de nuevo las banderas de una posibilidad de vida distinta desde la universidad, con la universidad y en relación con la vida real. Académicos no enclaustrados, puestos en castillos de cristal, sino que seamos capaces de reflexionar la vida con el corazón, comprender el mundo con un ejercicio pleno académico y ayudar a comprender y transformar. Y eso implica un cambio de actitud. Por lo tanto, mi recuerdo grato y amoroso a la voz y a la presencia en este mundo de Carlos Enrique Restrepo. Quienes me conocen saben que yo suelo
plantear ideas un poco locas, pero la idea que voy a proponer no es loca, pero sí es una idea bastante detonante. Por eso la quise llamar así. En una conversación que sostuve algún tiempo con el colega chileno Gonzalo Yarzún, una persona muy querida en el contexto bibliotecario, no solamente latinoamericano, sino mundial, él me hacía ver una cosa que yo luego tuve la ocasión de profundizar, de comprender mejor. Él me decía con su acento, Didier, no nos hemos dado cuenta que en el mundo hay más bibliotecas que hospitales. Y eso me quedó vibrando. Y me puse a investigar. Yo le dije, sí, ¿sabes qué, Gonzalo? Me llama poderosamente la atención eso. Y me puse a investigar y en fuentes fidedignas, al menos de confianza, encuentro que aproximadamente para el año 2020, antes de la pandemia, habían unas entre 148.000 y 149.000 bibliotecas en América Latina nomás. 149.000 bibliotecas. Mientras que habían un poco más de 20.000 hospitales. O sea que, haciendo proporciones, por cada biblioteca hay 7.5, perdón, por cada hospital hay 7.5 bibliotecas. Creo que no tenemos que hacer un esfuerzo deductivo o inductivo de ninguno de los dos tipos para entender que la fuerza social de la biblioteca no solamente es un decir o un anhelo de los bibliotecarios, sino que la misma sociedad constata por la presencia, en este caso yo diría bastante amplia, de las bibliotecas. La biblioteca, uno podría entonces decir que es una fuerza social capaz de acción social, una fuerza social que hoy en América Latina, y esta es una de mis hipótesis, propone a la biblioteca como una institución que se mueve en los ámbitos de la alternatividad social. Me explico. Frente al consuetudinario, incluso atávico, fracaso de muchas de nuestras instituciones sociales, la biblioteca en América Latina se sigue presentando, o más bien se presenta como una alternativa para el desarrollo humano. Vemos que lo que en las instituciones, con sus múltiples dificultades, me refiero a la escuela, a la familia, por ejemplo, no logran hacer, las bibliotecas se mueven en esos horizontes de posibilidad frente a esas ausencias de las otras instituciones y empiezan a definir su ser y su hacer. Quizás sin mucha conciencia de esto que estoy señalando. Entonces, lo que les quiero proponer es que la biblioteca es una fuerza presente en nuestra región, en nuestro continente latinoamericano, con capacidad de agencia, con capacidad de cambio y transformación, y llamada profundamente a vincularse con la fuerza de otras instituciones. Vamos, Juan. Propongo estudios bibliotecarios como tópicos y problemas. Y voy a tratar de develar por qué elijo la propuesta de estudios bibliotecarios y por qué la propuesta de tópicos y problemas. Comencemos por lo segundo. Cuando hablamos de tópicos, en la concepción general que tenemos nosotros de ese término, aludimos a cuestiones, a temas, a hechos, a situaciones, pero hay otra acepción de tópico en el castellano, creo que también en el portugués, que aluden a lo mismo. Tópico como aquello que es reiterado,
El tópico es un asunto reiterado común dentro de un discurso, dentro de la vida de una institución, etcétera, etcétera. Entonces, esta propuesta de lecciones sobre estudios bibliotecarios se propone en esos términos de los tópicos como un abordaje crítico del uso de ideas que se repiten con mucha frecuencia, pero que no se interrogan, no se cuestionan. Tengo que decirlo, el ámbito bibliotecario y el ámbito bibliotecológico, que son dos cosas distintas pero no distantes, están llenas de tópicos, es decir, de esos asuntos que se repiten con mucha frecuencia, que se asumen como contenido de nuestras enunciaciones sobre la biblioteca, pero que tenemos casi siempre muchas dificultades para poderlo comprender, para poderlo proponer con claridad. Ese es el primer reto respecto de los tópicos. Por lo tanto, aquí vamos a hablar de tópicos bibliotecarios, de tópicos en lo bibliotecario y de tópicos en lo bibliotecológico. El primer tópico, la biblioteca, que quizás es el mejor ejemplo de lo que significa un tópico. Una cuestión constantemente enunciada y llamada a nuestras comprensiones, pero que realmente no se comprende. Digo, y discúlpenme si soy arrogante, normalmente no tenemos una idea clara de lo que es la biblioteca. Ustedes dirán, pero es necesario tener una idea clara de la biblioteca. Lo que yo estoy proponiendo es no necesariamente una única idea, sino que nuestras ideas, aquellas con las cuales transamos negociaciones de sentido y de significado con otros sobre la biblioteca, sí estén claras. Y voy a poner ejemplos. Los bibliotecarios comunitarios y populares, ¿qué idea tienen de la biblioteca? ¿Y qué idea tienen los bibliotecarios de las bibliotecas universitarias? ¿Y qué idea tenemos de la biblioteca académica? ¿Y qué idea de la biblioteca nacional? ¿Y qué idea de la biblioteca especializada? Somos capaces de desatar una conversación entre esas ideas, por lo tanto, visiones de la biblioteca, partiendo de claridades. O nos contentamos y satisfacemos con nociones de la biblioteca. Quienes han trabajado conmigo saben muy bien que yo diferencio plenamente desde lo que es la pedagogía conceptual, la idea de noción y la idea de concepto. La idea de noción es una idea de enunciaciones de todas las posibilidades que yo tengo para referirme a algo, mientras que los conceptos están constituidos, por el conjunto de nociones que son esenciales para referirse en sustancia y en adjetivo, en calidad y en cualidad a lo que yo me estoy refiriendo. Entonces, el concepto no admite vaguedades. El concepto exige comprensión y selección de aquellas nociones o enunciaciones que nos van a ser fundamentales para poder tratar con claridad un asunto. Por lo tanto, lo que yo estoy diciendo es lo siguiente, que mi hipótesis es que en el campo bibliotecario y bibliotecológico tenemos normalmente muchas nociones sobre la biblioteca, pero a la vez muchas dificultades para manejar concepto de la biblioteca. Quizás sea muy atrevido lo que yo estoy diciendo. Quizás sea un tanto violento y desconsiderado, pero lo advertí. En este ciclo vamos a poner en cuestión de manera crítica el uso de esos tópicos, como el tópico de usuario, por ejemplo, y de servicio, por ejemplo, y otros tópicos más a los que nos referimos. Y problema, estudios bibliotecarios como tópicos y problemas. El compromiso es el esfuerzo de identificación de cuestiones que dificultan y obstaculizan el logro de saberes y prácticas y cuyo conocimiento nos exige una acción metódica. Entonces, en un problema hay dos características. Un problema es un obstáculo, es una dificultad para conocer. Y segundo, tiene una exigencia, y es que uno cuando va a conocer, en tanto pretende resolver un problema, requiere de método. Y aquí vuelvo con otra claridad.
no es lo mismo el método que la metodología, porque normalmente nos quedamos en el campo bibliotecario y en el campo bibliotecológico desplegando metodologías sin comprender el método. Es decir, nos llenamos de acción sin comprensión. Y eso termina por derruir, por deleznar la capacidad constructiva del campo, en este caso respecto de la biblioteca. Vemos la biblioteca como un obstáculo. ¿Es la biblioteca un obstáculo de conocimiento para nosotros? Creo que no. No la hemos problematizado. No la vemos como un problema. La vemos como una plataforma de permanencia en una comprensión del mundo. Por lo tanto, tampoco nos hemos propuesto o nos hemos exigido aclarar desde qué método se comprende la biblioteca o se debe comprender. Y aquí la idea de método es, bueno, vamos a seguir construyendo la idea y la práctica de la biblioteca desde perspectivas positivistas y funcionalistas. O nos vamos a atrever a poner en cuestión la idea de que la biblioteca no es, a poner en cuestión la idea de que la biblioteca es un aparato y que por lo tanto como aparato no se necesita sino ponerla a funcionar. O, reitero, nos vamos a mover a una perspectiva más constructivista, comprensivista e interpretativa de la biblioteca. Por lo tanto, un objeto de conocimiento en movimiento. La primera perspectiva plantea la biblioteca como un objeto de conocimiento estático. La segunda plantea la biblioteca como un objeto de conocimiento en movimiento, como es la vida. Miren que son dos formas de hacer biblioteca, de ser bibliotecario y de ser bibliotecólogo. La primera es concebir la biblioteca como un aparato frente al cual hay un conjunto de cosas propuestas por el hacer por la norma bibliotecológica, que simplemente correspondería aplicar lo que se requiera para ponerlo a funcionar, mientras que la segunda exige una postura distinta frente al mundo, frente a lo social, frente a lo humano. Por eso, estudios bibliotecarios. ¿Y por qué estudios? Porque el que estudia se dedica, porque el que estudia se esfuerza, porque el que estudia examina, porque el que estudia reflexiona, porque el que estudia aprende. Eso es este espacio. Por lo tanto, no estamos negando en ningún momento la naturaleza académica de este espacio. Lo que estamos haciendo es reivindicar la naturaleza académica de este espacio como una posibilidad de construcción para aprender. Es decir, es intencionado. Y nos vamos a mover alrededor de la idea de estudios bibliotecarios, es decir, esta lección 1, la lección 1 la vamos a estar moviendo alrededor de 4 cosas, aun cuando siento que nos va a ser mucho más posible trabajar en los 3 primeros puntos y el cuarto dejarlo enunciado, porque va a ser un esfuerzo permanente durante todas las lecciones. Quiero hacer una pequeña pausa proponiendo una reflexión, además muy atrevida, que lo que estamos proponiendo acá sobre la biblioteca, quizás, solo quizás, pueda aplicarse en grados diversos, pero más o menos cercanos a otras institucionalidades de la información, como el archivo. Tal vez. Y con eso quiero ser muy cauto y muy prudente, porque no soy archivista, porque respeto el hacer archivístico. Entiendo mínimamente las diferencias del hacer archivístico con el hacer bibliotecario, pero también comprendo las cercanías que desde su naturaleza social, informacional, comparten archivos y bibliotecas. Y digo esto porque esta es una escuela que forma archivistas y bibliotecólogos, y que en el auditorio en América Latina, que nos acompañan muchas personas, son egresados de escuelas donde se forman archivistas y bibliotecólogos. Por lo tanto, termino esta reflexión reiterando que con la prudencia que me exige esa afirmación, quizás el archivo pueda
ser reflexionado en algunas de las coordenadas y vectores que vamos a proponer en estas lecciones. No para desnaturalizar su ser, sino quizás para verlo desde afuera, con una reflexión de su hermana, que es la biblioteca. Vale, cierro esta reflexión. Entonces, vamos a proponer 4 temas, pero vamos a movernos principalmente en los 3 primeros. El primero es volver a la biblioteca, como lo proponía la profesora Natalia en la presentación de este ciclo, volver a la biblioteca. El segundo es necesidad y propósitos de los estudios bibliotecarios. El tercero es problemas y contenidos de los estudios bibliotecarios. Y el último, sobre el método de los estudios bibliotecarios. Ustedes verán que lo que hemos procurado es proponernos una perspectiva orgánica de lo que serían los estudios bibliotecarios. No una mera enunciación de hilachas. Discúlpenme la palabra en español, si de pronto en portugués, flecos, tal vez, que se enunciaría en una propuesta descuidada. No, esto no quiere ser descuidado. Queremos proponer la necesidad de que volvamos sobre la biblioteca, tanto para los bibliotecarios como para los bibliotecólogos, incluso yo diría que para los archivistas, que los archivistas necesitamos que nos ayuden a reflexionar la biblioteca, por un simple hecho. Cada vez más en el mundo se hibridan, se vuelven misturas las prácticas bibliotecarias y las prácticas archivísticas. Yo encuentro cada vez más instituciones informacionales donde se combinan archivos, museos y bibliotecas en una misma institución. Entonces, eso nos llama la atención. ¿Podremos nosotros reflexionarnos solos como bibliotecarios o necesitamos hacernos a la reflexión con otros que son cercanos a nosotros y con otros que no son cercanos a nosotros, que son lejanos, pero que tienen que ver con nosotros, como lo vamos a demostrar? La necesidad y los propósitos y los problemas y contenidos de los estudios bibliotecarios y de cobertura al problema de los métodos. Vamos, Juan. Caballero que hay ahí en la imagen es un querido amigo, no solamente colega, sino que me precio pues de tener una amistad con él, grata. El profesor e investigador Guillermo Alfaro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos proponen un texto de 2010 que para mí es emblemático de la reflexión filosófica sobre el campo bibliotecológico. Él aborda en ese libro problemas epistemológicos de la bibliotecología, perdón, y de ese libro podríamos comentar muchas cosas, pero quise traer estas 2 frases de Guillermo que nos movilizan con fuerza respecto de lo que queremos. Lo primero, la biblioteca no nos ha dejado pensar la biblioteca. Y miren el juego de mayúsculas y minúsculas con el que Guillermo entra a movernos. La biblioteca no nos ha dejado pensar la biblioteca. Y la segunda es, la biblioteca se ha instituido en un obstáculo epistemológico para la construcción teórica de la biblioteca. Miren los juegos nuevamente de mayúsculas y minúsculas. Según esta perspectiva epistemológica, que obviamente está sustentada en todo un trabajo bastante elaborado en el libro de Estudio Epistemológico de la Bibliotecología, Guillermo nos está advirtiendo que hay 2 cosas. Hay una biblioteca con B mayúscula y hay una biblioteca con B minúscula. Y que la biblioteca con B minúscula no es minúscula porque sea menor o menos importante que la biblioteca con B mayúscula, sino que ahí hay un juego de sentidos y pertenencias, de relaciones y correlaciones, de juegos y determinaciones. Veamos, Juan. Dice Guillermo, y voy a leer junto con ustedes. Dice, por un lado, tenemos la biblioteca, nótese que es con minúscula, comprendida como una entidad concreta.
es la biblioteca específica y particular que tiene funciones y servicios determinados que se ofrecen a la colectividad. Es la biblioteca cotidiana de nuestros gozos e indagaciones de información y conocimiento. Por el otro lado, incidimos en la biblioteca, que es una construcción abstracta, construida intelectivamente a partir de conceptos. Miren que él no está diciendo nociones. Él está diciendo conceptos, construida intelectivamente a partir de conceptos y arquitectura teórica. Entonces junta dos cosas, conceptos y teoría y conceptos. Es la biblioteca que es todas las bibliotecas y a la vez no es ninguna de ellas. Es la biblioteca que debería dar forma, sentido y funcionalidad a los distintos tipos de bibliotecas, pero que sin embargo ha sido, reitero y pongo acá subrayado, que sin embargo ha sido soslayada por el conocimiento bibliotecológico. ¡Qué afirmación! ¡Qué afirmación! Ha sido soslayada por el conocimiento bibliotecológico. Moviéndonos ya de una manera un poco más gráfica y haciendo desarrollo de las ideas que propone Guillermo, podemos plantear que entre biblioteca con B mayúscula y biblioteca con B minúscula o bibliotecas hay interacciones, como lo propone él. Obvio, hay interacciones. Y piensen en esto también con los archivos. ¿Cuál es la idea del archivo con A mayúscula? ¿Y cuál es la idea de los archivos con A minúscula? ¿En cuáles de esas institucionalidades, en cuáles de esas representaciones nos estamos moviendo? ¿En la representación teórica de la biblioteca o nos estamos moviendo en la representación concreta de la biblioteca que vivimos? La biblioteca como proyecto, es decir, como proyecto que comparte las características de biblioteca con B mayúscula y de biblioteca con B minúscula, es una idea que se practica. Me dirán, eso es una idea muy obvia. Sí, pero es que normalmente lo obvio no lo vemos. La idea siempre es una idea que se practica, la biblioteca siempre es una idea que se practica. ¿Qué consecuencia lógica tiene ello? Que dependiendo de la idea que tenemos de biblioteca, construimos y practicamos la biblioteca. Así de sencillo. Lleven eso a los archivos y los museos nuevamente. Reflexionen. Que quizás nosotros, prácticamente todos, casi todos, más no todos los que estamos acá, tenemos formación bibliotecológica, pero hay también gente, personas, compañeros del área archivística, piensen qué ideas tenemos de esas institucionalidades y por lo tanto cómo esas ideas agencian prácticas y construcciones institucionales del archivo y la biblioteca, en este caso de la biblioteca. Piénsenlo, la biblioteca como proyecto es una idea que se practica. La biblioteca con B mayúscula es lo que Guillermo llama el abstractum. El abstractum. Y la biblioteca con B minúscula es el continuum. Son dos expresiones latinas. Pero detengámonos un momentico frente al continuum. El continuum es un concepto latino que en español y en portugués no tienen las palabras de continuo en ambas lenguas. En latín, continuum está refiriéndose a el continuum, a aquella línea temporal más no recta, en el que las cosas se van transformando en el tiempo y en el espacio. Miren qué concepto tan bello hay de continuum. Es decir, que la biblioteca con B minúscula, siendo el continuum, agencia, trae, propone los cambios que van a impactar la biblioteca con B minúscula. Cuando siempre, sí y solo sí, haya una relación dialógica entre la concepción de la idea y de la práctica. Dicho de otra manera,
cuando quienes reflexionamos en el orden teórico conceptual de la biblioteca, ni siquiera nos interesamos por las prácticas realmente existentes de la biblioteca, vamos a terminar por tener una teoría inútil desde el punto de vista de la realidad humana. Y cuando quienes practican la biblioteca con B minúscula descuidan su comprensión teórico-conceptual, terminan por practicar cualquier cosa. Discúlpenme si soy duro, a veces por construir cualquier cosa que incluso no es biblioteca, como he conocido yo. Ustedes dirán, pero ¿y usted por qué se reserva el derecho de juzgar qué es una biblioteca y qué no es? Pues la gente tiene libertad de decir que lo que tiene es una biblioteca y listo, sí, desde luego, desde el punto de vista de las prácticas. Yo puedo llamar perro a un gato si me da la gana, desde luego, y llamar casa a un carro y carro a una casa. Pero desde el punto de vista de la constitución de saberes científicos, las cosas tienen nombre, porque ese nombre indica la existencia de algo que tiene ciertas características. No hay discusión. La biblioteca como proyecto es una idea que se practica. Como idea es una construcción abstracta, es una arquitectura de conceptos y teoría. Ahí estoy tomando ideas específicamente directas de Guillermo. La biblioteca con B minúscula es una idea que se practica y como práctica, como algo que se practica, es una entidad concreta, específica, con funciones y servicios determinados, incluso diferenciados. Creo yo que igual se aplica al archivo. Los archivos no necesariamente son todos iguales. Hasta donde entiendo yo, en lo que me da mi ignorancia, entiendo que es igual. Por lo tanto, una idea genérica de la biblioteca tampoco es lo que buscamos. Lo que buscamos es una idea orgánica de la biblioteca, que es distinto. En consecuencia, también promover ideas más orgánicas del archivo, capaces de entender su movilidad, su cambio, su exigencia de tiempo y espacios y territorios. Una entidad concreta, específica, con funciones y servicios determinados. Por lo tanto, que renueva en los hechos la idea de biblioteca. Es lo que yo llamo, esa biblioteca con B minúscula, la dimensión de lo realmente existente. Es decir, frente al hecho bibliotecario, la biblioteca en B minúscula es lo realmente existente. ¿Y quién pone en duda la importancia de la realidad? Nadie. Pero la pregunta es, ¿y quién pone en duda la importancia de lo real? ¿Qué es lo que aborda la dimensión de lo teórico conceptual? Es decir, haciendo diferencia, como también lo propone Guillermo en un texto que creo que está publicándose ahora, que retoma de la tradición filosófica, principalmente occidental, pero que yo siento que está profundamente impregnada por las tradiciones también de las filosofías mesoamericanas y las filosofías de Oriente. Una cosa es la realidad y otra cosa es lo real. La realidad es lo existente, lo que se da. Lo real es lo que aún no conocemos y que palpita como posibilidad y de lo cual emerge la realidad. Por lo tanto, nuestra vida, siendo expresión, siendo siempre una expresión de realidad, está en la latencia de lo real. Y eso nos tira, nos lanza de bruces a la pregunta por el ser. Es el ser en nosotros, ante todo lo que existe aquí y ahora, o es también a lo que no hemos llegado, la potencia, la posibilidad. Una pregunta filosófica que cierra. De hecho, entonces podemos decir que mientras que la biblioteca con B minúscula es la dimensión de lo realmente existente, la biblioteca, en términos de la biblioteca con B mayúscula, es la dimensión de lo ideal normativo. Y eso es problemático, porque cuando uno propone un concepto de algo, quiera o no, está modelando la realidad. La está modelando, la está construyendo además, la construye y la modela. Entonces, hay pugna siempre entre esa dimensión ideal normativa y la dimensión de lo realmente existente. Pongo ejemplos.
En la perspectiva de biblioteca pública, la biblioteca pública está llamada a ser para todos, pero en lo realmente existente, en nuestras condiciones en América Latina, la biblioteca sí es para todos. Pongo un ejemplo dramático que vamos a abordar aquí. ¿Dónde están las capas de personas no lectoras? En la biblioteca. Si la biblioteca se construye como proyecto para los lectores, ¿dónde están los no lectores? Es decir, tanto los que no saben leer, porque el sistema les ha amputado esa posibilidad cultural, como aquellos que no leen porque no lo encuentran sustantivo para su vida. Si la biblioteca es un proyecto fundamentalmente letrado, ¿será posible que en lo realmente existente sea para todos? Miren, miren, un ejemplo que yo creo que es muy problemático respecto de esa tensión entre la biblioteca como ideal normativo y la biblioteca como lo realmente existente. Y eso nos pone un reto profesional a todos. Profesional a los bibliotecarios y profesional a los bibliotecólogos. Porque el que ejerce en una biblioteca con vocación comunitaria está profesando una voluntad, una vocación, una propensión, un compromiso, un ejercicio con la vida. Eso. Entonces viene el segundo punto de todo esto. ¿Y qué necesidad y qué propósitos? Primero, ¿qué necesidad hay de los estudios bibliotecarios? El profe, ¿por qué se mete con esas cosas? ¿Para qué nos enreda? No, yo no quiero enredarlos. Al contrario, lo que pretendo es alentar una mirada renovada de la biblioteca en los estudios bibliotecológicos. Pero ojo con lo que voy a decir. Que sea capaz de desbordar los estudios bibliotecológicos. Por algo que voy a proponer ahora. Yo podría centrar la necesidad de los estudios bibliotecarios en dos cosas. Nos es necesario comprender constructivamente el pasado y el presente, así como reconocer futuros posibles de la biblioteca, para poder impulsar su presencia y permanencia significativas. Dicho de otra manera, los estudios bibliotecarios se requieren para lograr que la biblioteca permanezca y permanezca de la mejor manera posible como instancia de lo humano, como espacio de construcción de lo humano. Y la segunda necesidad, hay muchas, pero yo quise traer estas. Esto desde la necesidad como demanda. Pero la necesidad también tiene otro foco y es la exigencia. La exigencia como alusión a la potencia que tiene algo para hacer. Esa es la idea de exigencia que quiero que manejemos durante todo este ciclo de lecciones. La exigencia como aquello que lo que hace es reconocer la potencia del ser de las cosas. Dicho de la mano un poco de Leibniz, como el filósofo Giorgio Agamben, el filósofo italiano contemporáneo, nos lo recuerda. Todo aquello que existe demanda o exige ser. Exige ser, es decir, que su ser se exprese, que su ser emerja. Y nosotros necesitamos permitir que la biblioteca en su ser emerja. Y eso no se logra si persistimos en ideas no construidas, en ideas confusas, en ideas meramente nocionales sobre la biblioteca. Necesitamos tener ideas mejor construidas, más potentes, más problemáticas, más elaboradas. Además, por una cosa que voy a proponerla un poco más adelante, es que la biblioteca no puede seguir siendo objeto de conocimiento solo de la bibliotecología. La biblioteca debe hacerse un objeto de conocimiento de la bibliotecología, primero que todo, porque parece ser que la bibliotecología la abandonó. Parece que la bibliotecología, al menos en América Latina, hubiese abandonado la biblioteca como uno de sus objetos de conocimiento. Segundo,
porque la bibliotecología no es capaz solita de decir todo lo que hay que decir sobre la biblioteca. Y voy a tratar de sustentar mis propuestas, porque quizás en algún momento se me ha entendido mal y me han dado mucho palo por eso, y me han reclamado diciéndome que es muy peligroso que un bibliotecólogo, sobre todo esta Escuela Interamericana de Bibliotecología, ande diciendo eso, que ande diciendo que la bibliotecología necesita ser desbordada respecto de la necesidad social del estudio en la biblioteca. Considero que mis argumentos son claros y que son sólidos, y los voy a exponer durante todo este ciclo de lecciones. Y los propósitos van apareciendo en esa línea precisamente. Impulsar el estudio interdisciplinario y de construcción social de la biblioteca como objeto de conocimiento y ámbito de práctica social. Aquí vamos a hacer otra afirmación. La biblioteca es una construcción social y disciplinar. La biblioteca es una construcción social y disciplinar. En ese orden, no en el otro. La biblioteca, su realidad es una construcción social. Y su concepto en movimiento es reflexionado científicamente, filosóficamente incluso. Miren que son dos cosas distintas. Esa es otra obviedad que también olvidamos. La biblioteca se construye por dos líneas, desde la práctica social y desde los saberes científico-disciplinares. Se construye por esas dos líneas. Por lo tanto, todo aquello que corte las líneas de conexión entre esas dos dimensiones atenta contra la biblioteca como realidad y como objeto de conocimiento, porque cercena. Y por lo tanto, aportar al desarrollo de las ciencias informativo-documentales, como lo proponía Natalia, la profesora Natalia Quintero y el grupo de investigadores por allá en el 2013, ciencias de la información documental. Es decir, que si volvemos a la biblioteca, lo que vamos a hacer es terminar por contribuir al desarrollo de ese campo, por efecto, por rebote, porque entre más afinados tengamos nuestros objetos de conocimiento, más vamos a poder constituir o ayudar a confrontar y a construir, el campo de las ciencias informativo-documentales. Detrás de esto hay una afirmación bastante grave, y es que la bibliotecología, yo ahora la había anunciado, pero quiero desarrollarlo un poco más, la bibliotecología, por su deriva informacional, miren lo que estoy diciendo, la bibliotecología, por su deriva informacional, terminó por dejar, voy a usar la palabra de Guillermo, soslayar la biblioteca como uno de sus objetos de conocimiento. Además de una manera muy extraña, porque si nos vamos a la historia, la bibliotecología surge del desarrollo de las bibliotecas. La bibliotecología como campo profesional surge en el siglo XIX como consecuencia del desarrollo de las bibliotecas, particularmente de las bibliotecas públicas. O sea, es un contrasentido. Pero hemos terminado por dejar a la biblioteca de lado, proponiéndola en un lugar meramente funcional e instrumental. Se nos olvidó seguir construyendo la idea de biblioteca. Sin embargo, en las filosofías, particularmente en las epistemologías contemporáneas, dale, Juan. Esto se nos vuelve toda una confrontación. Porque la bibliotecología, cuando tiene esa deriva informacional muy propia de la segunda mitad del siglo XX, cuando tiene que de alguna manera disputar su lugar en un ámbito de constitución de disciplinas como la ciencia de la información, de permanencia de la documentación, etcétera, construye, o sea, impulsa mucho su discurrir sobre lo informacional, pero yo lo que propongo es que
nos movamos más allá del límite, como lo propone Hugo Semmelmann, el sociólogo y abogado chileno, radicado mucho tiempo en México. Yo siempre digo que Hugo Semmelmann es una de las personas, de los personajes con más aporte a la sociología contemporánea. Él nos dice de la necesidad del rebasamiento de los límites de la racionalidad existente. ¿Y cuál es la racionalidad existente en este momento en la bibliotecología? Una racionalidad fundamentalmente informacional. Voy a poner en paralelo lo que yo logro ver desde fuera respecto de lo que es el campo archivístico. Para los archivistas, esa discusión no está como para nosotros los bibliotecólogos, porque los bibliotecólogos de alguna manera estamos casi convencidos de que nuestro problema es básicamente informacional. Mientras que para el archivo, para la archivística, el archivo vale en sí mismo como un objeto de conocimiento potente. Para la bibliotecología, a veces se me presenta, no quiero ser muy radical en esto, simplemente como un medio para logros informacionales. Y se pierde un poco la naturaleza misma de la institucionalidad. Miren la necesidad de las discusiones en paralelo entre bibliotecólogos, archivistas, documentalistas, museólogos. Necesitamos discutir esos asuntos de la institucionalidad. Y Hans Zimmer, quienes les gusta el cine y les gusta la música, es uno de los más grandes compositores contemporáneos de músicas de banda para cine. Hans Zimmer además es un personaje, todo un personaje, realmente es un artista. En una entrevista que le leía recientemente en una revista, se tira esta joyita. Le preguntan, bueno, ¿y usted cómo hace para elaborar lo que tiene que elaborar en medio de tanta tensión como la que se le propone? Y él dice esto, no, pues a nosotros nos toca trabajar al límite, en el precipicio de lo posible. Qué idea tan bella. Trabajar al límite, en el precipicio de lo posible. Y eso nos lleva nuevamente a la concepción que Carlos Enrique Restrepo, nuestro querido Carlos Enrique, tenía sobre la biblioteca nómada, perdón, la universidad nómada. Una universidad de cara al abismo. Es decir, que el conocimiento siempre está al frente de nosotros como lo no sabido. Cuando nosotros planteamos el conocimiento como lo sabido, estamos radicalizando una visión ilustrada del conocimiento. Es decir, de saturación de ideas, de conceptos, de datos. Cuando nos ponemos en una perspectiva distinta del conocimiento, como aquello no sabido, estamos reconociendo la ignorancia como motor de conocimiento. Son cosas muy distintas. Y ante la ignorancia que queda siempre el límite y el abismo. Por lo tanto, la necesidad de rebasamiento. Y miren que esa es una concepción filosófica un poco extraña frente al hacer bibliotecológico. Porque nosotros, y quizás archivístico, siguiendo en paralelo, porque a nosotros se nos ha formado casi siempre como profesionales técnicos. Y la técnica no admite, ni requiere, ni exige, ni necesita filosofía alguna. Haga, resuelva, construya. Pero ese construir no es desde lo heurístico, no es desde la invención, no es desde la construcción de realidades, la confrontación de lo real, sino simplemente del planteamiento de cosas ya hechas que se multiplican. Es lo que yo en algún momento criticaba y también por eso me gané mucho palo, mucho. Mis espaldas han recibido mucho palo, cuando de alguna manera señalaba la inconveniencia de llenar Colombia y América Latina con bibliotecas modelísticas. Bibliotecas realmente exitosas en su ambiente institucional y comunitario, pero que por eso no podría ser nunca garantía de que en otras comunidades y en otros contextos institucionales vayan a funcionar bien. Esa es una concepción técnica del hacer bibliotecario. Usted tiene el modelo, por lo tanto la plantilla, y va y la instala en otro lado. Eso es un desconocimiento duro y craso de la relación dialéctica entre la biblioteca con B mayúscula y la biblioteca con B minúscula. Cuando por lo tanto, yo creo que también un archivista
no es capaz de comprender que la idea de archivo y biblioteca se construye en el dominio teórico conceptual y que eso ilumina la dimensión práctica del archivo y la biblioteca, creo que tiene dificultades profesionales. Pues discúlpenme, nuevamente, tendré que pedirles muchas veces disculpas por mis afirmaciones tan duras. Creo que tiene problemas profesionales, porque está resignado, está muy resignado. Y si algo la filosofía nos invita a hacer es a no ser resignados. Por lo tanto, todo lo que está pasando acá es una invocación de una filosofía viva de la biblioteca, que empiece por resolver dominios epistemológicos, sí, pero ante todo, como lo vamos a ver, dominios noseológicos. La diferencia entre lo noseológico y lo epistemológico la planteo de la siguiente manera. Lo noseológico alude a todo el conocimiento, lo epistemológico al conocimiento científico. Y ya habíamos afirmado que la biblioteca se construye por dos líneas, como una construcción social y como una construcción científico-disciplinar. Por las dos líneas, no por una. Vamos. Rápidamente, miren que las epistemologías contemporáneas de la bibliotecología en América Latina, que no son menores ni subalternas a las epistemologías bibliotecológicas de otros lugares del mundo, lo reitero, no son subalternas, ni pueden serlo. Al menos hay algunos filósofos en México, en Brasil, en Colombia, trabajando alrededor de esa idea. Esta es nuevamente de la obra de Guillermo Alfaro. Miren cómo él propone la existencia de 5 prácticas globales en la bibliotecología. Y de esas 5 prácticas globales, hay una que alude a la institucionalidad bibliotecaria, las prácticas bibliotecarias, alrededor de las prácticas de educación, de asociación, de investigación y de publicación. O sea que la biblioteca sí es visible en la comprensión epistemológica de la bibliotecología. Ahí está. Y esta es también de otro filósofo mexicano, también del Centro de Investigaciones de la Información en la UNAM, el profesor Miguel Ángel Rendón, me parece que dueño de una obra importantísima para la bibliotecología latinoamericana y del mundo, además, en la que nuevamente vuelve a aparecer la institucionalidad bibliotecaria como una cuestión que sí hay que estudiar bibliotecológicamente. Él propone la existencia del sistema informativo documental. Y ese sistema de información, el sistema de información documental, él lo califica, lo adjetiva últimamente de otras maneras, pero no quiero entrar pues ahora en esas reelaboraciones de la idea. Parece que aquí es sustancial el asunto. En esos 5 elementos del sistema de información documental aparece implícita la biblioteca. Información, documento, usuario, profesional. Información, documento, usuario, profesional, institución informativo documental. Y ahí encontraríamos el archivo, la biblioteca, el centro de documentación, el museo. Si vamos a ser expandidos, si vamos a hermanar, si vamos a considerar un campo más integrado, ahí está la biblioteca. Entonces, que no me vengan a decir que lo que yo me estoy inventando es caprichoso, advenidizo, simplemente porque se me ocurrió o quiero enredar la bibliotecología. No, ahí está, ahí está. En 2 visiones epistemológicas del campo, como son las de Alfaro y las de Rendón, aparece la biblioteca en uno explícito, en el otro implícito. ¿Vale? Continuemos. Vamos a entrar en una pequeña pausa de un par de minuticos. Vamos a volver sobre la cortina del tema de Patrick Watson, Lighthouse, para que quien les está hablando descanse un momento su voz, ustedes también puedan respirar. Leave
a light out in the wild. 'Cause I'm coming in a little blind, dreaming of a lighthouse in the woods, shining a little light to bring us back home. When to find you in the backyard, hiding behind our busy lives. I'm dreaming of a lighthouse in the woods to help us. Bueno, muchísimas gracias. También que se pause un poco esta cascada de ideas que están teniendo. Especialmente agradezco a quienes están conectados de manera virtual, porque la cantidad de ocasiones de distracción es enorme en nuestros propios espacios donde tenemos los computadores y la conexión. Y mantenerse en la línea de estas propuestas es realmente grande. O sea, yo no estoy hablando de cosas de niños, yo estoy hablando de cosas que realmente complican, en el sentido de que complejizan la vida propia de nuestros campos. Podríamos decir que el campo de estudios bibliotecarios está lleno de interrogaciones. Y esas interrogaciones se mueven como en dos planos. El plano de los saberes, que ya habíamos planteado ahora como más noceológico, más abierto a saberes no disciplinarios, y el campo del conocimiento como un saber más epistemológico. Podríamos decir que podríamos afirmar que en ese campo de los saberes, las interrogaciones desde los saberes tienen que ver más con al menos tres cosas: con las teorías implícitas que las personas y las comunidades tienen sobre la biblioteca, porque las personas tienen teorías implícitas sobre ellas, y esas teorías implícitas, como su nombre lo propone, pues no son realmente enunciadas, expresas, concretas, pero las tienen. Y son muchas las teorías implícitas sobre la biblioteca que dañan la relación de las comunidades y las personas con las bibliotecas. Otra dimensión es la del uso social y personal que se da a la biblioteca. En estas cuestiones yo he tenido la oportunidad de conversar con Teresa Abedoy, y ella me ha hecho caer en la cuenta de una cosa realmente incontestable a mi juicio, y es que la biblioteca se experimenta primero desde la dimensión personal, más que desde la dimensión colectiva. O sea, por más banderas de colectivismo que levantemos sobre la experiencia bibliotecaria, la biblioteca entra por nuestra propia condición personal. Por lo tanto, aquí lo que está palpitando en ello es algo que Hugo Semmelmann nos decía: la necesidad de recuperar el sujeto para la sociedad y luego la sociedad para el sujeto. Pero miren que el punto de eje ahí, respecto de lo bibliotecario, es que la biblioteca vive en nosotros como una experiencia personal, primero, y luego se vive como una experiencia colectiva, o tal vez imbricada con lo primero, pero es así. Y la tercera cuestión
es lo que se llaman contextualidades bibliotecarias. Es decir, desde esos saberes aparece la necesidad de entender que la biblioteca es una construcción social, tanto en saber como en hacer, tanto en comprensión como en práctica, que depende de sus contextos y que a la vez afecta a sus contextos. En nuestra escuela interamericana hay profesoras y profesores trabajando en esa dimensión de la contextualidad. Recientemente, el año pasado, se lanzó un libro sobre contextualidades en el ámbito bibliotecológico, que en el momento de las lecciones yo voy a comentar, voy a traer y voy a recomendar su lectura. Parece que es un libro fundamental para entender esa dimensión de los saberes sobre la biblioteca. Miren, las contextualidades determinan los saberes, porque eso rompe con la idea de que nosotros, desde los conocimientos científico-disciplinares, le decimos a las comunidades qué son las bibliotecas y cómo las deben vivir. Eso en la realidad no pasa. Eso no pasa así. Son las comunidades las que construyen la biblioteca. Por más que ese ideal normativo se proponga, las comunidades terminan por modelar sus bibliotecas. Y ojo que no estoy hablando solamente de bibliotecas públicas o comunitarias, estoy hablando de todas. Yo conocí la experiencia de una biblioteca académica aquí en Medellín, que terminó siendo una cosa muy distinta a lo que los bibliotecólogos proponían, porque sus usuarios la modelaron como la necesitaban. ¿Cierto? Biblioteca EPM. La biblioteca EPM es una biblioteca que terminó siendo modelada por los usuarios. Conoceremos algunas experiencias de eso. Y en el conocimiento parece una cuestión supremamente enriquecida, que es el plano epistemológico, pero con una exigencia, con una alta exigencia de asumir la biblioteca como un objeto inter y multidisciplinario, más bien multi e interdisciplinario. Y ahí me conecto con lo anterior, cuando decía que necesitamos desbordar los límites bibliotecológicos para comprender la biblioteca. Si la biblioteca es un hecho socialmente construido, ¿cómo podemos admitir nosotros que solo la bibliotecología, con su deriva informacional, va a ser capaz de comprender y modelar la biblioteca? No. Me podrán reclamar, entonces reducimos al bibliotecólogo a una dimensión técnica. No. Y van a entender en qué punto de intersección y conexión me ubico yo. Enseguida lo van a entender. A lo que yo aludo, pues, reitero, la biblioteca como un objeto multi e interdisciplinar, por su carácter de ser construido socialmente. Y ahí necesitamos desarrollar una filosofía de la biblioteca capaz de plantearnos miradas del orden ontológico, es decir, sobre el ser de la biblioteca, ético, es decir, sobre el sentido de la biblioteca, estético, es decir, la relación de la biblioteca con la sensibilidad, de la construcción de la sensibilidad como característica humana, y una dimensión axiológica, es decir, la pregunta del valor, de las cosas, del mundo, de la vida. Las bibliotecas se mueven en todas esas esferas filosóficas. La biblioteca otorga sentido a la vida. Y creo que todos quienes asistimos a estas lecciones hoy podemos dar fe de que múltiples testimonios han llegado a nosotros de cómo las personas y las comunidades proponen sentido para sus vidas a partir de lo que hacen con, desde, para, en la biblioteca. Y aquí hay algunos de ustedes que desde su hacer de bibliotecarios comunitarios saben de corazón y hasta la última célula de su cuerpo que es así. Pero también hay un problema de sensibilidades, la dimensión estética. Si algo está planteando la biblioteca hoy, por ejemplo, la biblioteca escolar, es el desarrollo de conexiones profundas con las sensibilidades diversas y múltiples del ser humano. Las buenas bibliotecas escolares.
¿Y qué valor tiene el conocimiento, la información, la memoria, el lenguaje para las personas y las comunidades? ¿No ese es un problema axiológico? ¿No es una pregunta por lo valórico, como lo llama Semmelman? Él dice, hoy la pregunta por lo valórico es fundamental. ¿Qué valor le otorgamos a lo que hacemos? ¿Qué valor le otorgamos a lo que no queremos hacer? ¿Por qué negamos o acogemos? ¿En qué perspectiva construimos el mundo como posibilidad o como imposibilidad? Problemas axiológicos. Necesitamos construir una antropología de la biblioteca. Una antropología de la biblioteca, capaz de dar cuenta de las relaciones de la biblioteca con las prácticas culturales. Por ejemplo, ¿qué tipo de rituales y qué tipo de mitificaciones se proponen desde la biblioteca sobre la información, el conocimiento, el lenguaje, la memoria? Muchas. Ya advertíamos una. La biblioteca construida para los lectores. ¿Y dónde quedan los no lectores? ¿Dónde está el compromiso en este continente de las bibliotecas con la alfabetización? Se perdió. Ya no hay analfabetos. Ya no hay personas alejadas del derecho a la lectura y la escritura. Está resuelto el problema del derecho a la lectura como un derecho vivo, no teórico. ¿Dónde está? Entonces, el problema con la cultura. Recuerden que la antropología se mueve en diferentes dimensiones. Vemos, por ejemplo, antropología cultural, antropología social, antropología lingüística, vemos incluso antropología económica. Miren que hay un área que es prácticamente un abismo, un límite que debe ser rebasado hacia la comprensión de la biblioteca en dimensiones más dinámicas, más abiertas. Necesitamos igualmente desarrollar una sociología de la biblioteca. Recuerden que la sociología tiene que ver esencialmente con una cosa, el comportamiento social. En general, todas las ciencias sociales estudian el comportamiento social, pero en particular la sociología tiene que ver con la manera como somos nosotros capaces de integrarnos como comunidades, como sociedades. Hemos considerado el papel de la biblioteca en esos procesos sociológicos. Y yo conozco experiencias en América Latina tremendamente vivas de cómo las bibliotecas construyen comunidad. Construyen principalmente. Son capaces de ejercer tejido en esa comunidad, de proponer fuerzas de reivindicación, de recuperación de la voz, de la historia, de la palabra, del encuentro, de la acogida. Y no tengo que ir muy lejos para encontrar experiencias en esta misma ciudad. Pero sin duda, las bibliotecas comunitarias son la presencia más fuerte en esa condición. Para mí lo son. Necesitamos construir también una pedagogía de la biblioteca, una pedagogía y una didáctica de la biblioteca. Piensen nuevamente todas estas necesidades en términos de los archivos. Pongo un ejemplo. Filosofía de los archivos. Pregunta central. ¿Lo que se estudia en esta escuela debería ser archivística o archivología? Esa es una respuesta filosófica, porque la archivología se compromete con una comprensión integral de la archivística, de las prácticas archivísticas, del archivo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Una pedagogía y una didáctica. Necesitamos que las personas y las comunidades vean en la biblioteca una oportunidad de formación, pero que eso no sea incidental, que eso no sea simplemente posible como efecto no esperado. No, la biblioteca debe determinar su carácter educativo, por lo tanto, su afán formativo. Dicho de otra manera, si la educación es el proceso social y la formación es la consecuencia de exponerse a los hechos y a los espacios educativos, la biblioteca cumple esos dos requisitos. La biblioteca es un espacio educativo porque esencialmente le permite a la gente complementar su educación formal y abrirse a la autoeducación, a la autodidaxis.
como mi amigo Ramón Salaverría, en España, nos recuerda con su libro de autodidactas en la biblioteca. La biblioteca es un espacio educativo, por lo tanto, un espacio donde uno se forma. Recuerden que la formación es la consecuencia de la exposición a los hechos, a los espacios y a las prácticas educativas. Como lo recordaba en estos días nuestra vicerrectora de docencia en la Universidad de Antioquia, la formación es lo que el sujeto elige tomar para sí como valioso del mundo, haciendo una alusión obviamente a la idea hegeliana de la formación. La biblioteca es un espacio educativo, por lo tanto necesita desplegar sus didácticas. Y eso implica hoy, retomar la dimensión formativa de los usuarios. Retomarla significa sacudirla, ampliarla, hacerla compleja, volverla orgánica, conectada. Necesitamos también, esto es muy atrevido, además lo hago por mi propia formación como politólogo, una politología de la biblioteca. Porque la biblioteca es un espacio de poderes, de profundos poderes, de ejercicios de poderes. Y voy a ponerlo con un ejemplo de contestación al poder. Yo conozco 3 experiencias bibliotecarias aquí en Medellín en que las bibliotecas han cuestionado con los hechos, en los hechos, desde los hechos, por los hechos, los poderes de facto de grupos armados ilegales que tienen dominio violento sobre las comunidades. Conozco una biblioteca que existía en una línea de demarcación imaginaria entre 2 bandas y el control territorial. ¿Qué hace la biblioteca? Abre puerta por un lado y abre puerta por el otro. Y esos espacios de encuentro se vuelven espacios incluso potenciales de negociación del conflicto entre las bandas. Que no me vayan a decir que la biblioteca es un objeto y es una institución alejada de las preguntas por el poder. Es profundamente política. Es profundamente política. Y en otra dimensión también es política. Porque resulta, y ustedes quienes me han escuchado, que yo insisto en eso, que la pregunta de la política es esencialmente por el orden social. Y la biblioteca encarna orden documental, orden informacional, por lo tanto, orden del uso y los aprovechamientos sociales y personales del texto, el documento. La biblioteca se mueve en esos dominios politológicos, en el más crudo, en la más cruda comprensión del poder como proceso de organización comunitaria. Cómo nos organizamos comunitariamente para poderle dar vida, para poderle dar flujo a nuestra vida. Y por el otro lado, porque la biblioteca encarna orden, el orden del documento, que es contenedor de texto, y el texto es contenedor de sentido. ¿Qué son las colecciones? ¿Qué es una colección bibliotecaria? Sino una manera de representar una manera de ver el mundo y por lo tanto de proponer un orden del conocimiento. No es así. Creo que no estoy exagerando. Necesitamos construir también una historia de la biblioteca, pero no meras historiografías, no meras descripciones de los hechos históricos de las bibliotecas, sino una historia que sea capaz de cuestionar las relaciones de la biblioteca con esos dominios que vamos a trabajar la próxima lección. La historia de la biblioteca en el dominio de lo íntimo, en el dominio de lo próximo y en el dominio de lo público. Cómo se ha construido la historia de la biblioteca en América Latina, por ejemplo. Y termino. Necesitamos constituir una ingeniería de la biblioteca. Se dirán, pero es que eso es absurdo. No estamos moviéndose a otros dominios. No, necesitamos. Por 2 razones. Primero, porque cuando los ingenieros no entienden qué es una biblioteca, hacen cualquier cosa, menos una biblioteca. O al menos llevan a las bibliotecas soluciones que son soluciones ingenieriles, pero no son soluciones bibliotecarias. Es un poco como casi todos los arquitectos que construyen bibliotecas. Construyen bibliotecas para su propia conveniencia artística. Algunas bibliotecas de Colombia, sin nombrarlas, tienen ese lío.
grandes monumentos, bellos tesoros arquitectónicos, tremendamente incómodos para las prácticas bibliotecarias. Yo conozco bibliotecas donde las colecciones, por decisiones arquitectónicas del arquitecto, están prácticamente todo el día expuestas a la radiación solar. Eso es bibliotecario. O salones donde el encuentro de las personas en grupos y comunidades está constantemente afectado por el ruido y por el aire, por las corrientes de aire, porque el arquitecto no tuvo en cuenta eso, etcétera. Entonces, necesitamos una ingeniería de la biblioteca capaz de enseñarnos a resolver los problemas del orden técnico ingenieril que la biblioteca encarna. Por ejemplo, en su software, en su hardware. ¿Vale? Entonces, tenemos y podríamos hacer otras cosas, muchas más cosas. Pero lo que me importa en este momento es que necesitamos llenar de interrogantes, desde saberes y conocimiento, a la biblioteca para poder plantear una resolución múltiple al problema de la biblioteca. Es decir, una resolución al problema social de la biblioteca, al problema científico de la biblioteca, por lo menos esas dos cosas. Por eso es que yo les decía ahora, estas lecciones apuntan a fortalecer la bibliotecología y en general las ciencias de la información documental. Pero no se olvida que su principal compromiso es con la idea, perdón, es con la práctica social de la biblioteca. La biblioteca es una idea que se practica. La biblioteca es una idea que se practica. Vale. Sigamos, Juan, por favor. Ya vamos terminando. Hablamos de las preguntas. Dale. Se han dado cuenta que esta primera lección lo que hace es defender, proponer y defender la necesidad de los estudios bibliotecarios. Y esos estudios bibliotecarios quiero moverlos en tres ciclos de lecciones. En el 2023, en la biblioteca comodidad y práctica, que es lo que estoy proponiéndoles hoy. En el 2024, sobre biblioteca y subjetividades, abordar el problema de las subjetividades en relación con la biblioteca, que es muy complejo. Por ejemplo, la relación de la biblioteca con subjetividades como las siguientes. Primero, la de usuario, que podríamos decir es concatenante con nuestra condición de bibliotecarios y bibliotecólogos. Pero ¿y las otras? De sujeto, individuo, persona, ser humano, ciudadano, ¿cierto? ¿Dónde quedan? ¿Cómo se construyen? Lector, hablante, escucha. ¿Dónde quedan? Entonces, quiero abordar ese ciclo del 2024, si Dios me presta la vida y el ánimo. Y en el 2025, hablar de la biblioteca y las materialidades, que va a ser de alguna manera la extensión a la pregunta de cómo se están transformando las materialidades de la biblioteca hoy. Sus colecciones, sus espacios, sus recursos técnicos. Es un programa de 3 años, ¿cierto? Es un programa de 3 años al que los invito. Sigue, por favor, Juan. En este ciclo de 2023 tenemos 3 abordajes. El primero es el de estudios bibliotecarios, que es más una dimensión filosófica. El segundo es la pregunta por la biblioteca en las ciencias sociales y las humanidades. Y el tercero es la biblioteca en prospectiva. ¿Hay futuro para la biblioteca? Podríamos decir que sí, pero ¿qué futuro? ¿Vale la pena prospectar el futuro o será un inútil ejercicio? La biblioteca tiene futuro. Claro, ha tenido pasado, tiene presente y tendrá futuro. El mismo que tenga la humanidad. Continuemos. Y en detalle, me disculpan pues los que están presentes, quizás los que están virtual lo puedan ver más en detalle. Este es el programa. Ahí tengo un errorcito porque no actualicé las fechas. Ustedes me disculparán. Les va a llegar pues como pero esto sí fue error mío. Lo traje a la diapositiva de donde no era. Estudios bibliotecarios nos vamos a mover en 4 temas. Hoy que estamos abordando estudios bibliotecarios, la biblioteca como objeto de conocimiento. El segundo es la biblioteca y las esferas de vida, lo íntimo, lo próximo y lo público. Lo tercero es la biblioteca en el marco de las relaciones información, conocimiento, lenguaje y memoria. Y el cuarto tema de este primer abordaje es un epílogo como biblioteca y humanismo. Quiero reivindicar filosóficamente la idea de la biblioteca
como una institución humanista por excelencia, pero voy a poner a prueba eso. Entonces, como que es ser humanista, si la biblioteca es en verdad eso. En el segundo, la Biblioteca de las Ciencias Sociales, voy a abordar en introducción la biblioteca y sociedad, va a abordar una perspectiva más de sociología sistémica. El segundo es biblioteca y lenguajes políticos, que es un tema muy fascinante, es decir, cómo la biblioteca ha estado puesta en los lenguajes políticos. Voy a abordar esa cuestión que ha dicho el liberalismo, el conservadurismo, el republicanismo, las filosofías políticas más propias de los comunitarismos, que están diciendo sobre la biblioteca. Luego abordaré un tema de mucha pertinencia en América Latina y es el tema de derecho a la biblioteca y políticas públicas sobre la biblioteca. ¿Qué hay con eso en América Latina? Vamos a abordar un poco las experiencias de algunos países y las vamos a mirar. Recuerden que el compromiso es ser crítico con esas cuestiones. He tenido la ocasión, la vida me ha permitido estar muy cercanamente a la experiencia de políticas públicas en varios países en América Latina. Entonces, tengo conocimiento de causa de qué ha movido eso y sobre todo qué intereses ha habido en la relación sociedad-estado. Es un poco lo que quiero ver ahí. Y el último tema como epílogo es biblioteca y ciencias sociales, donde quiero volver sobre la necesidad de recuperar el estatus de ciencia social con vocación humanista que tiene la bibliotecología. Por lo tanto, las prácticas bibliotecarias. Y el último, la última ronda o jornada o abordaje es la biblioteca en prospectiva. Este es bastante, digamos, telúrico. Es mucho. Me ha tenido estudiando bastante el asunto. Y es la introducción, es la biblioteca entre determinaciones y potenciaciones, el futuro como reto. ¿Cierto? ¿La biblioteca es parte del futuro o la biblioteca es del pasado? ¿Cuál es la representación social que tenemos de la biblioteca? ¿Como cosa pasada o como cosa futura? ¿No será que en los hechos entendemos, las comunidades entienden las cosas distintas? ¿No será que la biblioteca siempre es una promesa de futuro, más que de pasado? Y que nosotros los bibliotecarios y los bibliotecólogos insistimos en ver la biblioteca como una cosa del pasado, como que las cosas que colecciona son del pasado. No, 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 no. Ahí voy a sustentar. Ven que en cada lección yo sostengo hipótesis. La segunda es la biblioteca y las tensiones textuales y documentales en el futuro. La tercera es biblioteca y transhumanismo, una cosa muy volada. ¿Cuáles serán las posibilidades de conexión con bibliotecas que el transhumanismo requiera, exija y permita? ¿Las bibliotecas estarán afuera o estarán adentro? ¿Serán nuestros cerebros parte de una biblioteca mundial? La Multivac de Asimov, por ejemplo, o el planeta de memoria alfa de Star Trek. ¿Qué? ¿O lo tenemos dentro? ¿Será que nuestros cerebros sí efectivamente estarán conectados? ¿Qué futuros para las bibliotecas? Ahí vamos a derivar en escenarios un poco locos y nos vamos a pegar mucho a la ciencia ficción. Ahí. Porque necesariamente la ciencia ficción es de alguna manera la filosofía del futuro del siglo XX. Así la considero yo. La literatura de ciencia ficción es la filosofía del futuro en el siglo XX. Incluso más que la filosofía formal, que de alguna manera se ha negado a asumir la filosofía como el futuro como un objeto de conocimiento filosófico. Yo siento que ha sido así. Puedo ser muy radical y es eso. Y el último tema es la biblioteca como representación de futuro, de futuros. Es eso. A eso los invito. A eso los invito. Ustedes ven, ya saben cuál es mi tono, cuáles son mis énfasis, cuáles son mis búsquedas. No quiero tener para nada razón en nada, tener la verdad de nada. Simplemente, ahora sí, agradezco profundamente su oportunidad de dejarse caer en este abismo. Y ahora sí, Juan, vamos a leer un texto que algunos de ustedes, quienes han tenido la ocasión de estar conmigo en las aulas, conocen, pero que nuestros asistentes virtuales seguramente no conocerán. Reparte por aquí. Y vamos a leerlo. En este espacio vamos a traer lo que yo llamo textos detonantes. En este espacio de lecciones vamos a traer, repito, textos que yo llamo detonantes. Son casi siempre
poéticos o filosóficos. Y en esta ocasión, esa invitación que les doy, que les hago a rebasar los límites, a no tenerle miedo al abismo, traigo este extracto de Vicente Huidobro, para mí uno de los poetas fundamentales en la historia de la literatura en América Latina, chileno por lo demás, de Altazor o El viaje en paracaídas, que es un texto que él escribe por allá en 1919. Cae eternamente, cae al fondo del infinito, cae al fondo del tiempo, cae al fondo de ti mismo, cae lo más bajo que se pueda caer, cae sin vértigo, a través de todos los espacios y todas las edades, a través de todas las almas, de todos los anhelos y todos los naufragios. Cae y quema al pasar los astros y los mares, quema los ojos que te miran y los corazones que te aguardan, quema el viento con tu voz, el viento que se enreda en tu voz y la noche que tiene frío en su gruta de huesos. Cae en infancia, cae en vejez, cae en lágrimas, cae en risas, cae en música sobre el universo, cae de tu cabeza a tus pies, cae de tus pies a tu cabeza, cae del mar a la fuente, cae al último abismo de silencio, como el barco que se hunde apagando sus luces. Eso necesitamos, no tener miedo al abismo, no tener miedo a caer, no tener miedo a dejar de ser lo que no tenemos por qué ser. Necesitamos ser bibliotecarios y bibliotecólogos capaces de darle la cara a la biblioteca como problema social y como problema científico. Bibliotecólogos integrales. Muchísimas gracias. Vamos con algunas preguntas, podemos aprovechar con algunas preguntas del auditorio presente y del auditorio virtual. Vamos a darles inicialmente la oportunidad a las personas del auditorio virtual, porque aquí tenemos la oportunidad de conversar, de estar después, antes. Vale, listo, profesora. Nos dice Paola Patricia, profesor Didier, con la referencia que haces de la biblioteca y su relación con la política, siento que tocas un punto neurálgico. En este espacio de confianza y confidencialidad, expreso con preocupación lo que sucede en las bibliotecas públicas de muchos municipios en Colombia, en donde el nombramiento del personal bibliotecario es directamente proporcional a la empatía con las corrientes políticas del alcalde de turno, o cuando las bibliotecas junto al sector cultural son pretextos para demostrar gestión, donde los usuarios son vistos como cifras que justifican la ejecución de presupuestos. ¿Hay esperanza de cambiar estas dinámicas regionales? Perdón por lo extenso, pero estos principios de realidad locales se convierten en un desafío profesional, en una suerte de David contra Goliat. Paola, no solamente en un desafío profesional, que lo tenemos como bibliotecarios y como bibliotecólogos, sino que es un desafío como sociedad. Es decir, cuando nuestros países, porque eso no solamente ocurre en Colombia, cuando nuestros países van a entender que las instituciones que son fundamentales para la permanencia de un proyecto humano digno deben ser cuidadas, deben ser protegidas y que no pueden estar al arbitrio o al viento caprichoso de las prácticas politiqueras. Quizás como posibilidad de transformación de ello, yo lo único que puedo ofrecer es esto que estamos haciendo aquí en las lecciones. Asumir una actitud seria, comprometida, estudiosa, regular y colectiva de construcción de una idea de biblioteca más socialmente y políticamente potente. Cuando trabajemos la dimensión social y política de la biblioteca, nos daremos cuenta de que necesitamos ampliar las prácticas políticas alrededor de la biblioteca. Me refiero no solamente a las que desde la biblioteca misma se hacen, sino de los colectivos que en América Latina están protegiendo las bibliotecas. Como por ejemplo, bibliotecas a la calle, bibliotecas al Congreso,
y otros movimientos sociales bibliotecarios en América Latina. Yo como politólogo tengo como una inquietud, y es, habiendo tantas bibliotecas en América Latina, 148.000 por lo menos, eso no puede constituir la fuerza de una acción social grande. Cuando los bibliotecarios seamos capaces de actuar más colectivamente, haremos lo que se llama en ciencia política acción colectiva. Estaremos trabajando en el dominio de la acción colectiva, por lo tanto transformando las relaciones sociales y políticas alrededor de la biblioteca. Pero reitero y termino este comentario de la inquietud de Paola, es que necesitamos desarrollar una idea muy potente, muy clara, muy viable, muy comunicable de la biblioteca para nuestras sociedades y nuestros estados. Ese es el compromiso nuestro. Dale, profesora. Jimena Núñez dice que si consideras que la discusión sobre cómo enseñamos bibliotecología puede ayudar a fortalecer la disciplina. Un saludo muy especial a la profesora Jimena por allá en el Uruguay. Tengo el gusto de conocerla, nos visitó acá en Medellín. Sí, Jimena. Nuestro compromiso como educadores de archivistas y bibliotecólogos, en este caso bibliotecólogos, es central en todo esto. Si nosotros nosotros no transformamos las maneras como comprendemos el proceso educativo bibliotecológico, nosotros no podremos tener conformaciones profesionales con las características que exige la realidad contemporánea a la biblioteca, que entre otras cosas tiene que ver con cosas muy, muy puntuales, como por ejemplo la capacidad de ser creativo en los dominios de las ideas sobre la biblioteca y de las prácticas, profundamente conectivo de las realidades de las comunidades. El bibliotecólogo necesita y el bibliotecario necesita ser un sujeto conectado con las realidades comunitarias, muy creativo alrededor de esos asuntos, capaz de gestionar su propia ignorancia, porque siempre uno como bibliotecario y bibliotecólogo se encuentra frente a múltiples ignorancias. Las comunidades siempre saben más que uno, siempre lo saben. Lo que pasa es que uno, porque se traga esos cuentos viejos de que porque tiene un título como bibliotecólogo ya sabe resolver todo. Eso es carencia de contextualidad, de comprensión serena y humilde del mundo. Uno es bibliotecólogo porque puede y se le permite, se le ha dado como un beneficio para uno, como, mejor dicho, como una bendición, trabajar con el otro. Ese es el espacio que el bibliotecólogo tiene como un espacio de construcción de su sentido como ser humano. Ser bibliotecólogo y ser bibliotecario es para mí una oportunidad, una bendición. Yo lo fui mucho tiempo y luego me tocó venirme, digo tocó no por obligación, sino porque la vida me puso ahí a vivir procesos formativos de bibliotecólogos, pero extraño mucho la práctica. Profesora. Rosa Facio de Lima dice, siempre es un gusto escucharte. Mi consulta es, ¿cómo formar o fortalecer el rol político del bibliotecario? Es una pregunta que vamos a tratar de abordar mucho en ese tercer ciclo, en ese segundo ciclo, perdón, el de relaciones con las ciencias sociales y las humanidades. Pero esencialmente yo diría reiterando una formación política de base del bibliotecólogo. Es decir, en nuestros programas necesitamos una mayor presencia de la formación política. Y segundo, que las prácticas bibliotecarias, las prácticas de formación profesional, perdón, en la formación del bibliotecólogo, tengan que ver con el reconocimiento de experiencias bibliotecarias vivas en esos dominios de resoluciones políticas. Me ejemplifico pongo ejemplos pues para que eso quede más claro. En esta ciudad, en Lima, por cierto, un saludo muy especial a Rosa, y en otras ciudades del Perú, como en otras ciudades de Brasil, he tenido la ocasión de conocer experiencias en las que las bibliotecas
están en el centro de transacciones políticas muy fuertes, mucho. Por ejemplo, con cosas tan sencillas como las siguientes. La biblioteca es el espacio donde se encuentra la gente para tomar decisiones sobre cuestiones colectivas. Por ejemplo, la construcción de un acueducto. Por ejemplo, la instalación de una escuela. Por ejemplo, la toma de decisiones sobre qué tipo de aditamiento cultural se tiene o no. Conocí en Bucaramanga, por ejemplo, una experiencia bibliotecaria que no le fue tan bien, porque la comunidad bibliotecaria que se estaba gestando era muy incipiente y la comunidad estaba preferentemente dispuesta a que le montaran otro tipo de instancia cultural. Creo que le montaron como un gimnasio, yo no sé qué vaina ahí, pero era porque precisamente esa comunidad bibliotecaria que se estaba formando no tenía todavía ese peso de discusión política sobre lo que significaba la biblioteca como proyecto de futuros para la... Reitero una cosa, cuando uno considera la dimensión política de la biblioteca, uno debe mirar siempre la biblioteca como proyecto de futuro. Les va a parecer muy extraño eso, porque la política, siendo la dimensión, la dimensión o el campo de preguntas por el orden social, siempre mira el futuro. Es decir, ¿qué tipo de sociedad vamos a construir? Una constitución política se monta es para generar futuros. Una decisión de plan de gobierno se monta es para generar futuros. La biblioteca es una instancia de futuros, es un proyecto de futuro, por lo tanto es profundamente política. Entonces, sintetizando, una posible respuesta, Rosa, es de dos maneras: generando mejor formación politológica para los estudiantes de bibliotecología y para los bibliotecarios, porque esa formación debe correr en paralelo. Las escuelas de bibliotecología no tienen únicamente obligación con los profesionales, sino con los bibliotecarios, diría yo, ante todo, entrando en un diálogo de saberes con esas comunidades bibliotecarias. Y segundo, reconociendo experiencias que le permitan a los bibliotecólogos en formación vivir realidades politológicas de las bibliotecas. Dale, profesor. Angie Milena dice que le gustaría saber cuál es su consideración respecto a los programas de bibliotecología y archivo existentes. Me refiero a la mezcla de ambas disciplinas en una misma carrera. Angie, ¿en qué lío me metiste? No, yo debo responder, es por la concepción que tiene nuestra Escuela Interamericana de Bibliotecología, que como ya ustedes se han dado cuenta, pues el nombre fue desbordado hace tiempo por la realidad formativa que vive. Nuestra escuela consideró que la formación del archivista y la formación del bibliotecólogo deben ir separadas, pero no distantes, o más bien, separadas, pero hermanadas, porque hay identidades científicas e identidades profesionales que son distintas. Por lo tanto, que los saberes archivísticos necesitan desarrollar, necesitan ser formados de una manera más amplia, suficiente, que simplemente con asignaturas complementarias para un bibliotecólogo, y al revés, que para un archivista ser bibliotecólogo no es suficiente con algunas asignaturas complementarias, no lo es. Aquí entendemos eso, por lo tanto, ya ven cuál es mi parecer. Hay experiencias, muchas en América Latina, que tienen esa formación combinada, y yo no podría opinar pues de manera positiva o negativa frente a ellas, porque me parece que es indebido. Yo muestro la experiencia y la convicción que tenemos nosotros acá. Listo. Muchas gracias, Angie. Daniele Achiles, no sé cómo se pronuncia, quiere hacer una intervención desde el chat. Ah, no, buenísimo. Bienvenido. Daniel, y un abrazo por allá en el Brasil para vos y para tus compañeras del grupo de investigación. Boa tarde, vou falar em português. É sempre inspirador te escutar, Didi. Uma felicidade estar aqui com também os integrantes do grupo de pesquisa aqui da Biblioteca de Memória e Resistência da Unirio. Eu queria te fazer uma pergunta, que é a seguinte: quando você se refere ao conceito do Alfaro, né, de contínuo, né, dessas transformações no tempo e espaço, eu poderia entender esse conceito associando àquela ideia que trabalhei da perspectiva da gente fazer essa construção do conceito de biblioteca pública de forma aberta?
Como que você vê isso e se isso tem uma aproximação e como que eu poderia associar melhor esses elementos, né, teóricos? No, pues de verdad que me emociona mucho verte, aun cuando sea así en la distancia de la cámara. Bueno, Danieli, debo decirlo que su trabajo académico ha estado bastante vertido al problema del concepto de la biblioteca y particularmente de la biblioteca pública. En esas andanzas fue que nos conocimos. Y, y siento que tu tesis de doctorado va en esa línea, de la pregunta de por cómo las realidades bibliotecarias, es decir, el continuum, necesariamente ha transformado la idea de la biblioteca, su concepto. Y de verdad, Daniel, y que yo incluso, pues tengo que advertirlo ya, no quería hacerlo, tu trabajo va a ser una referencia en el momento justo cuando relacione bibliotecas con ciencias sociales y humanidades en América Latina. Pero lo que yo puedo decir es considerar la biblioteca con B minúscula como el continuum nos exige comprender una realidad diversa, múltiple, cambiante, que no solamente tiene efectos en la práctica social de la biblioteca, sino que necesariamente debe tener efectos en la comprensión teórico-conceptual de la biblioteca. Y eso tiene una realidad concreta, es qué idea, y eso fue de alguna manera el esfuerzo que hiciste en tu trabajo de doctorado, por qué idea, qué ideas necesitamos en América Latina que impulsen esa construcción social de la biblioteca. Es un poco lo que estoy proponiendo, Daniel, a partir de tu intervención. Esto es como un tejido de presencias, de voces, de ideas, pero es realmente fascinante la comprensión de la biblioteca como continuo. Es fascinante porque le da mucho sentido a los esfuerzos sociológicos, antropológicos, pedagógicos, políticos, históricos de comprensión de la biblioteca. Ese continuum se nos abre en dos dimensiones que quizás Daniel y yo en otros momentos hemos conversado. La biblioteca como institución propia de la continuidad del mundo y la biblioteca como institución propia de la transformación del mundo. Es decir, nuestra realidad espacio-temporal se mueve en esas dos dimensiones, el de la continuidad y el de la transformación. Y nosotros hemos creído que la biblioteca solo tiene relación con la continuidad del mundo, es decir, con guardar la memoria de las cosas. Cuando nos vamos a la dimensión del documento inscrito, de la información inscrita, perdón, tomamos esa dimensión de la biblioteca. Pero si nos abrimos un poco más, vamos a ver que la biblioteca tiene que ver esencialmente en la voluntad de las comunidades con las posibilidades de transformación. O sea, los estudios de la memoria, que los vamos a abordar en una de las lecciones de esta primera jornada, los estudios sobre la memoria entran a la bibliotecología como si fuera una comprensión instrumental de la información inscrita, pero la realidad del uso de las bibliotecas en las comunidades siempre moviliza esa memoria inscrita hacia el futuro, hacia la resolución del futuro, es decir, de la transformación. La biblioteca es tanto continuidad como transformación. Y si uno como bibliotecólogo no entiende eso, construye la biblioteca solamente como un dispositivo de continuidades, pero no lo abre a las transformaciones. Y yo siento, Danieli, que lo que vos hiciste en ese trabajo, en esa tesis de doctorado, es ayudarnos a entender con perspectiva contextuada esas tensiones entre continuidad y transformación, entre abstractum y continuum, para hablar en la perspectiva de Guillermo Alfaro. Danieli, un abrazo desde este rinconcito que tenemos acá, grato en esta universidad por aquí andina. Vale. Adriana Areiza pregunta, en la línea que menciona Paola sobre el nombramiento del personal bibliotecario,
que es directamente proporcional a la empatía con las corrientes políticas del alcalde de turno, cómo llevar a la reflexión continua, no solo desde la academia y los académicos, sino también desde los bibliotecarios en sus contextos reales, eso que nos propone Alfaro de biblioteca con B mayúscula y biblioteca con B minúscula, cómo pensar la biblioteca para configurar las bibliotecas. Pues Adriana, eso es todo un programa que yo diría alentaría los currículos de la Escuela de Bibliotecología en América Latina. Y por el otro lado, generaría un proyecto político para los bibliotecarios. Serían esas dos cosas. ¿Cómo los currículos de formación de bibliotecólogo en América Latina son capaces de entender esa relación, esa tensión vital, esencial entre el abstractum y el continuum? Y por el otro lado, ¿cómo eso llega a la consideración de las prácticas bibliotecarias, de lo realmente existente? Esos son los dos caminos. Y yo siento que hay cuestiones que se intersectan, que llegan a la mitad de eso. Por ejemplo, las políticas públicas sobre bibliotecas. En su momento, en su lección, yo voy a plantear las políticas públicas precisamente como una estrategia conectiva entre los saberes del abstractum y las posibilidades y realidades del continuum. Ustedes ven que yo me tomo en serio la perspectiva filosófica y epistemológica de esto. Es decir, yo hasta lo último voy a arrastrar esa idea de la consideración que nos hace o de la propuesta que nos hace Guillermo para dos cosas: ayudarle a él a construir esa propuesta y por lo tanto nosotros tener una mayor claridad de nuestras posibilidades profesionales y científicas. Dale, profesora, ya van siendo las 4. Sí, Cristian. Buenas Vamos con la tardes, última intervención aquí del profesor. auditorio porque ya son las 4. Yo le voy a hacer una pregunta muy difícil de responder. No me la tiene que responder si no quiere. Vale. No, mentiras, profesor. Mire, creo que la anoté bien. ¿Cómo influyen las prácticas bibliotecológicas de organización de la información, así como de selección y descarte de colecciones, en los procesos de construcción de identidad de nación? Sí, no me parece que sea una pregunta impertinente. Sí es difícil, pero es completamente pertinente. Porque cuando yo digo que el abstractum de la biblioteca debe ser construido, esa idea se construye obviamente desde muchas fuentes. Una de ellas es la bibliotecológica. Y creo que con esto yo voy redondeando. Cuando yo digo que necesitamos descentrar la biblioteca de la bibliotecología, significa volver a asignarle a la bibliotecología responsabilidades respecto de la biblioteca. Fundamentalmente los que su tradición científica de la última mitad del siglo le han otorgado. Es decir, responsabilidades fundamentalmente informacionales. Una bibliotecología capaz de entender la biblioteca desde la dimensión informacional, en relación con el conocimiento, con el lenguaje y con la memoria. Y más específicamente las prácticas documentales de organización y tratamiento de la información, que están en el centro, en el core de la bibliotecología, deben ser revisadas en esa perspectiva. Porque no son del bibliotecólogo, son de las comunidades. Cuando yo hablo de comunidad bibliotecaria, estoy diciendo no solamente los usuarios reunidos, sino los usuarios construyendo la idea y la práctica de la biblioteca. Y eso implica, Cristian, incluso las decisiones sobre la organización de la información. Vale. Quiero agradecerles entonces a todos los asistentes virtuales y presenciales su disposición, su aguante también a escucharme, y los invito a continuar en este espacio de reflexiones, de sacudidas, y anhelar para América Latina una bibliotecología y una práctica bibliotecaria plena, más responsable, con más agallas. A todos mi cariño y un abrazo en la distancia y en la presencia.